¿Cómo se hacía el periodismo televisivo al final de la década de los 80? ¿Cuál era la única empresa mexicana donde se podía desarrollar y crecer en esta actividad? ¿Y con qué elementos se trabajaba en aquellas épocas? Quédate conmigo en este video podcast donde además vamos a recordar un programa que pasó al olvido pero que fue muy importante para desarrollar el periodismo de investigación en la televisión mexicana. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano, este es mi video podcast y estos son los relatos de un comunicador. Pues fíjate que para ser reportero de televisión en los 80s, solamente sí o sí había una sola empresa donde se podía ejercer esta profesión. No el periodismo como tal, pero sí el periodismo televisivo y pues se trataba obviamente de Televisa. Por si tú me ves o me escuchas en otro país, pues Televisa es la empresa de comunicaciones más importantes de televisión en mi país, en México, desde hace muchos años, desde que surgió. Digo, hay competencia ya, está TV Azteca, está Grupo Imagen, pero bueno, pues finalmente Televisa sigue siendo de las primeras, sigue punteando en esto, ¿no? Vamos a enviarte un poquito de historia y te voy a revelar unos datos que realmente están bien interesantes. A mí me sorprendió mucho cuando yo estaba ahí echándome un clavadito para desarrollar este tema y de verdad lo quiero compartir contigo. Así es que quédate conmigo hasta el final de este video, suscríbete, dale like y demás. Vamos a hacer un poquito de historia, fíjate. La televisión mexicana nace en 1949 cuando se otorga la concesión del Canal 4 con las siglas XHTV a la empresa Televisión de México, que era propiedad de don Rómulo O'Farrill. El 1 de septiembre de 1950 se realiza la primera transmisión de la televisión mexicana y se trató de un informe de gobierno, o sea, se transmitió y eso fue lo primero que vimos en las pantallas de televisión, bueno, yo no había nacido, pero que se vio en las pantallas de televisión en México y se trataba del informe presidencial de Miguel Alemán Valdés. Un año más tarde, mis queridos amigos, en 1951, la empresa Televimex, que era propiedad de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, o sea, el abuelo del que pues, a lo mejor tú conoces actualmente, que ha sido toda una dinastía, ¿no? Ahora es Emilio Azcárraga Gallán, el presidente del Grupo Televisa. Su papá era Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre Azcárraga. Y el papá de su papá, de Emilio Azcárraga Gallán, era don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Bueno, pues ahí comenzaron las transmisiones del Canal 2, XCW Televisión Canal 2. Y bueno, pues de ahí para el real, ¿no? El 26 de marzo de 1955, estas dos empresas que te platico, pues se fusionan para formar lo que era Telesistema Mexicano. Ya luego surge el Canal 8 de Televisión Independiente de México, por eso se llama el Chavo del 8, porque nació en el Canal 8, pues ya se fusionan ahí todas estas empresas y finalmente le dan vida a Televisa. Pero fíjate que algo que me sorprendió y es un dato que te voy así a revelar que me sorprendió un chorro, fíjate, en 1956 había 100,000 aparatos de televisión, 100,000 aparatos que era una barbaridad, decían, wow, son 100,000 personas, bueno, no 100,000 personas, 100,000 hogares a los que está llegando la señal de la televisión. Hoy, mis queridos amigos, hablar de 100,000 en un video de YouTube, en un reel, en un en lo que tú me digas, pues hay videos que tienen millones de visualizaciones en poquitito tiempo, ¿no? Entonces imagínate, 1956, 100,000 aparatos de televisión y un año más tarde, en 1957, no hombre, ya era el éxtasis porque ya existían 300,000 aparatos de televisión en el país. Bueno, pues el primer programa que se transmitió como tal en la televisión mexicana fue un noticiero que duraba 2 horas. Se llamaba Notimundo y pues era propiedad del periódico El Universal, del diario El Universal. Era redactado y dirigido por el maestro don Jacobo Saludowski en colaboración con don Pedro Ferriz Santa Cruz y por Guillermo Vela. Era patrocinado por la General Motors y salió al aire el 5 de diciembre de 1950 y luego pues ya también existía por ahí otro noticiero que era el de Novedades, del periódico El Novedades, y este se transmitía por Canal 4 y era conducido por Gonzalo Castelot y patrocinado por la Mercedes-Benz. O sea, en un programa, en un noticiero era la General Motors quien decía yo pongo el billete para que se den las noticias y en otro pues era la Mercedes-Benz. En estos dos programas, mis queridos amigos, los conductores pues únicamente leían como tal los cables noticiosos que eran extraídos de la misma redacción de los periódicos, respectivamente, ¿no? Del Novedades y del Universal. Entonces, pues los conductores realmente nada más leían esas notas. No era el formato que conocemos hoy día, que pues era reporteros, enlaces en vivo y que la sección del clima y que nada de eso había. Solamente era el conductor, imagínatelo ahí 2 horas hablando
leyendo los cables, ¿no? Y además te quiero decir que eran súper cuadrados, o sea, no podían moverse mucho, así como aquí ahorita en este video que de pronto pues mueves un poquito las manos y te volteas para allá, para acá, y das un traguito del café, o si grabas un video vas caminando en la calle y demás, no, porque obviamente tenían que estar muy cuadrados porque si se movían mucho se desfasaba la señal, entonces técnicamente ellos prácticamente tenían que estar acartonados y únicamente mover la boca para que no tuvieran problemas con sus transmisiones, ¿no? Bueno, pues al paso de los años pues las cosas cambiaron, obviamente ya evolucionaron los noticieros en la televisión, surgió 24 horas ya también con don Jacobo Saludowski, y en 1988 Televisa lanzó al aire el sistema informativo llamado ECO, que pues básicamente, mis queridos amigos, era un noticiero de 24 horas al día. O sea, obviamente con distintos conductores, cada conductor tenía un segmento de 1 hora, y bueno, pues era un poquito ahí de entretenimiento, un poquito de noticias. Al principio brincó mucho porque había conductores que nada que ver con las noticias. Por ejemplo, mi querido maestro y amigo Paco Stanley, que pues era más bien como que enfocado a la comedia, el show business, al espectáculo, igual que Juan Calderón, el Gallo Calderón, que pues eran como personas que tú los ubicabas por el chisme, el espectáculo, presentar grupos musicales, cotorrear y demás, y de pronto pues no te hacía match que tú los veías leyendo una noticia importante, pero bueno, pues así tenían su segmento de 1 hora, o al revés, reporteros o conductores de noticieros que eran más serios y eventualmente a la siguiente media hora pues tenían que ser como más relajaditos, ¿no? Bueno, total que eventualmente lo que se hizo fue que ya se cortaron las horas en medias horas, entonces era media hora de noticias y media hora de entretenimiento, entonces ya Paco Stanley, Juan Calderón, pues ya nada más estaban en la parte de entretenimiento, ¿no? Esto pues ya terminó al paso también de los años, el noticiero ECO, no sé si tú te acuerdes de él, si eres millennial pues seguramente no sabes de qué estoy hablando, pues si no eres millennial seguramente sí. Y ya pues en 1994, cuando se hace ya la venta de medios, que surge Televisión Azteca, pues surge un nuevo noticiero en la televisión mexicana, Hechos, con Javier Alatorre, que sigue hasta la fecha al aire, lo cual pues obviamente al generarse competencia era muy padre para los que nos dedicamos a la televisión, porque pues era como que un lugar más donde poder chambear, donde trabajar, porque imagínate, trabajabas en Televisa y te ibas de Televisa y se acababa tu carrera televisiva, pues te tenías que ir al radio, al periódico, a otro lado, porque no había más foros. Digo, aunque era la televisión del Estado y Univisión, pues no era lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en 1994 surge Hechos, ya con un tipo de noticias más dinámicas, su conductor chavo, fresco, con ese punch que le aventaba con su "esta noche en Hechos", y pum, ya se aventaba lo que es el teaser. El teaser es como los pedacitos de notas de información que vas a ver a lo largo del programa y demás, ¿no? En este inter que te platico de Televisión Azteca Televisa, fíjate que surge un programa que para mí fue muy exitoso, aunque en realidad no fue creación mexicana. Realmente era una concesión de un programa de la CBS que además se replicó en distintos lugares de Centroamérica, de Latinoamérica, y se llamaba 60 Minutos. Me parecía muy bueno periodísticamente, incluso su eslogan era 60 Minutos, periodismo de fondo en televisión. Su conductor era Eduardo Ruiz Gili y su primera etapa fue de 1978 a 1984. Era dirigido por Félix Cortés Camarillo y de ahí salieron reporteros investigadores buenísimos que a la postre pues se fueron incorporando a distintas áreas y noticieros de Televisa como Miguel Bárcenas, Miguel Ángel Collado, Santos Mondragón, Jorge Ramos Ábalos, Alberto Tinoco Guadarrama, Alfonso Teja, José Martín Sámano, con quien tuve la oportunidad de convivir por ahí, de trabajar un poquito con José Martín Sámano. Y fíjate que también salió de 60 Minutos Jaime Maussan, que pues años después se clavó más en la cuestión del fenómeno ovni. Incluso recientemente pues ahí hubo una polémica porque Jaime Maussan llevó 2 cuerpecitos sin vida, obviamente, al Congreso, de lo que se calificó como seres no humanos. Vamos, extraterrestres, marcianitos o vayan ustedes de donde sean, pero pues los llevó ahí al Congreso y eran como 2 momias así chiquitas y pues ahí están, pues en el Congreso los llevó, los destapó y todo, que se descubrieron supuestamente se descubrieron estos 2 cuerpos en Centroamérica. Digo, yo no soy muy clavado del fenómeno ovni, si tú sí, pues ahí tú sabrás de qué te estoy hablando, ¿no?
Pero bueno, ¿cómo se trabajaba en la... bueno, antes de llegar al siguiente punto, te quiero decir que a mí siempre me gustó el reportaje, el periodismo de investigación. Lamentablemente sí me enfrenté muchas veces a que no se me permitía desarrollar este periodismo, y no por cuestiones de censura ni de que el gobierno me lo impidiera, nada de eso. Simplemente el periodismo de investigación, mis queridos amigos, lleva mucho trabajo. Te puedes tardar semanas o incluso meses en tener una pieza de un reportaje de investigación, y muchas veces pues los jefes como que no agarraban la onda de eso y te decían, pues sí, muy padre tu propuesta, pero yo necesito que me traigas tal cantidad de notas diarias. Entonces pues obviamente o traías tus notas diarias o te dedicabas a investigar. Entonces bueno, muchas veces pues era más como un poquito esa falta de ¿cómo le podemos decir? ¿De criterio? No. Más bien como que esa falta de algo que tenían los jefes que no te permitían, a mí no me permitían hacer ese periodismo de investigación, pero bueno, pues ahí está el programa 60 minutos. Pues igual, a lo mejor tú lo puedes googlear por ahí seguramente si eres chavo millennial, no sabes de qué te estoy hablando, por ahí vas a encontrar algún programa seguramente aquí en YouTube o en cualquier otro lugar, y seguramente por ahí te va a aparecer esto de 60 minutos. Oye, pero ¿cómo se trabajaba en la televisión en la década de los 80s? ¿Cómo le hacían los reporteros, pero sobre todo los camarógrafos? Que mis respetos. Mira, te voy a explicar por qué. Las cámaras eran unos armatostes súper pesados. O sea, incluso solían ser operados por dos personas. ¿Por qué? Un aparato era la cámara como tal, el cuerpo con el lente y todo, que pesaba por ahí de sus 2 kilitos, ¿no? Otro elemento de la cámara era la VCR, que era como una videocasetera donde se metía el cassette, ya sea el Betamax o la de 1 pulgada. Entonces eran máquinas enormes, pesadas, que solían pesar hasta 8 kilos, con baterías que pesaban todavía alrededor de 2 kilos. Entonces imagínate, eran como 8, 9, como 12 kilos los que se cargaban los camarógrafos al hombro literalmente para poder salir a grabar la nota. Por eso casi siempre solían traer a alguien que los asistiera para que les ayudara pues con esta carga de los 12 kilos, ¿no? Se les metía el cassette y pues vámonos a grabar, ¿no? Obviamente tenían que traer pues varios cassettes porque pues solían acabarse. Luego entre las entrevistas, conferencias de prensa, eventos y demás, pues tenían que tener ahí otros cassettes, por lo cual mis compañeros camarógrafos, mis respetos, tenían que estar acá bien mameyes, tenían que tener una condición física extraordinaria, ¿no? Reportero, camarógrafo y asistente pues siempre tenían que estar enchufados porque no existían los micrófonos inalámbricos. Entonces no era de que, a ver, yo me voy por allá, meto el micrófono en la conferencia o en el chacaleo como le decimos, mientras tú grabas de este lado. No, pues tenías que ir enchufado con tu camarógrafo porque simple y llanamente no existían los micrófonos inalámbricos. Luego pues ya se llegaba a la redacción de noticia. En la máquina de escribir pues el reportero escribía su nota, se la pasaba a su jefe de información ahí para que le echara su revisadita, le diera su visto bueno y vámonos a grabar su voz para posteriormente ir al aire. Pero, antes de ir al aire pasaba por el proceso de edición, que ese es otro tema, amigos. Las islas de edición eran realmente espacios muy grandes porque había varias videocaseteras desde los cuales pues se transferían las imágenes de un cassette a otro con un mixer para poder realizar una edición pues totalmente lineal, ¿no? Entonces, pues era todo un rollo editar. Incluso no se podía editar muchas veces un solo cassette porque cuando tú pasabas imágenes de un cassette a otro, pues evidentemente se iba perdiendo y se iba restando la calidad del cassette. Entonces había que ser muy cuidadoso con eso de los temas de la edición. Y bueno, pues para transmitir en vivo, ¿qué te cuento? ¿Qué te digo? Todo lo que se tenía que hacer. Había esto sí te digo que no ha cambiado mucho como tal, ciertas partes, pero otras sí. A ver, ahí te va. Para transmitir había unas unidades, unos camiones que se llaman Fly, que tienen una parábola que lanzan la señal para que llegue al satélite, baje la señal a la empresa televisora y pues ya de ahí se transmita. Pero los camiones en esa época eran muy grandes y aparte te quiero decir cómo era todo un rollo armar la famosa parábola. Pero déjame hacer una pequeña pausa, permíteme tantito. Listo, pausita de un segundito para ti, de 5 segunditos para mí, porque te explico, hablando de tecnología, pues las cámaras después de ciertos minutos de grabación se cortan, nomás es ponerle rec al botón. En el caso del audio no pasa nada si tú me estás escuchando, pero si tú me estás viendo por el video podcast, pues obviamente sí pasa, por eso tengo que hacer este proceso. Bueno, te explicaba. La parábola la tenía que armar manual el ingeniero, llegaba en el camión, se estacionaba y era, imagínate, como una flor así de gajos. Entonces cada gajo lo tenía que ensamblar. Luego con una palanca manual tenía que buscar la señal al satélite, si no mal recuerdo al satélite Morelos 1, tenía que buscar la señal hacia el satélite para que el satélite bajara la señal a tierra y entonces se captara la señal ya sea en Televisa o en TV Azteca, ¿no?
Entonces, bueno, y además, bueno, pues era ese camión que era la Fly, y aparte, pues era la cabina donde se llevaba a cabo la transmisión. Y bueno, sí, o sea, los monitores y todo esto, y aparte, pues era la planta de luz. Entonces, bueno, venía todo un gran número de personas, todo un equipo, todo un staff para poder realizar una transmisión en vivo. Digo, las que yo recuerdo con mucho cariño que me tocaron hacer a mí como reportero y transmitir en vivo para la televisión, pues lo clásico, ¿no? 15 de septiembre, Día de la Independencia, que se llevaba a cabo el grito en el Zócalo, pues llegabas desde muy tempranito ahí a narrar, a describir el color de todo lo que se vivía en esos días emocionantísimos para los mexicanos. También me tocó, por ejemplo, 12 de diciembre, que es cuando se conmemoran las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Entonces, bueno, millones de peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe, pues también me tocó ahí estar transmitiendo el color de la llegada, del paso de todos los peregrinos que pues iban a rendir homenaje a la Morenita del Tepeyac, a la Santísima Virgen de Guadalupe. También me tocó por ahí estar cuando llegaban algunos papas, por ejemplo, cuando vino Juan Pablo II, precisamente a canonizar a Juan Diego y demás. Entonces, bueno, pues todo esto, mis queridos amigos, es como se llevaba a cabo en la década de los 80. Realmente traer equipos pesadísimos, editar en islas enormes, llegar con muchos camiones para hacer una transmisión en vivo, realmente era sumamente pesado, pero te quiero confesar que también era sumamente emocionante el convivir con los compañeros del staff, con los camarógrafos, los ingenieros, los responsables de la transmisión de la Fly, para que todo saliera bien. Era muy bonito porque era un conjunto de mucha labor en equipo para ver un resultado de a veces minutos al aire nada más, que eran las transmisiones que solíamos hacer en la televisión mexicana. Hoy todo ha cambiado, desde luego. Hoy todo lo puedes hacer prácticamente en la palma de tu mano. O sea, la edición, bueno, desde la grabación, es más, te la planteo así, desde el guión, lo escribes en tu teléfono celular, puedes grabar con tu teléfono celular, puedes editar con tu teléfono celular e incluso puedes transmitir en vivo con tu teléfono celular, lo cual realmente ha sido una evolución muy interesante para muchos de nosotros, para muchos de los que nos dedicamos a trabajar en la industria de los medios de comunicación. Con una GoPro también se puede transmitir, y esto me sorprende mucho porque además es imagen y audio de calidad, porque te quiero decir, cuando yo empecé a incursionar en esta parte de tratar de transmitir en vivo para la televisión con mi teléfono celular, era todo un rollo sacar imagen y audio de calidad, y eso en algún otro video podcast te voy a platicar cómo yo, trabajando en TV Azteca con un amigo trabajando en Televisa, juntamos y unimos esfuerzos para poder llevar a cabo transmisiones con el teléfono celular. Pero eso ya es tema para otro video podcast. Por eso te pido que pues no te pierdas esta serie de video podcast, que te suscribas a este canal de YouTube, que te suscribas a este video podcast. Ya sabes, déjame un like y sobre todo me encantaría que me dejaras tus comentarios para leerte, para saber tú qué opinas de esta evolución, de estos cambios que ha habido en la televisión mexicana. Si tú te acuerdas de 60 minutos, si tú eres millennial y no te acuerdas porque no te tocó vivirlo, pero a lo mejor tus papás te platicaron o lo llegaste a ver de rebote por algún medio, todo eso déjenme en la caja de comentarios. Me encanta de verdad leerlo, responder en esta permanente comunicación circular que permiten hoy las plataformas digitales. Mañana, mis queridos amigos, yo no sé con toda honestidad hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde van a llegar los medios de comunicación, cuál será la evolución de la televisión, si es que sobrevive. ¿Tú qué opinas? ¿Sobrevive mucho tiempo más la televisión? ¿Se muere ya en poquito tiempo para dar paso única y exclusivamente a plataformas digitales, a streaming y demás? ¿O todavía le queda un buen tramo por recorrer a la televisión, pues no solo mexicana, la televisión de todo el mundo? Pues ya sabes, todo eso déjamelo en la caja de comentarios. Es lo que les quería yo comentar el día de hoy, es lo que les quería yo platicar, y estos, mis queridísimos amigos, son los relatos de un comunicador. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchas gracias y hasta la próxima.